A esta hora, como todos los días, el devocional de mañana oirás mi voz. En conexión con Poderosa Celestial Radio. Bueno, y la palabra de hoy tiene que ver mucho con este pasaje de Génesis capítulo 6, cuando nos habla de la construcción del arca, cuando dice que Noé construye el arca y se enfrenta al diluvio enviado por Dios. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Génesis capítulo 6, 9. Dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Y ahí comienza el Señor a darle algunas instrucciones a Noé para que los que quieran y los que puedan se salven. Esas fueron las instrucciones que Dios le da a Noé, para los que quieran y los que puedan se salve de lo que venía. Era un gran diluvio de agua. Yo recuerdo que en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, si no estoy mal, en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, dice la palabra en versículo 37. Dice la palabra Mateo 24, 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, aquí el Señor nos está hablando de dos cosas importantes. Nos está dando un anuncio, nos está dando una advertencia. Cuando la palabra nos habla de tocar las trompetas, eso es sinónimo de mensajería, de una advertencia al mundo. Es una advertencia a la palabra de Mateo 24, 37, que dice, más como en los días de Noé. Y dice, así será la venida, expresando del Hijo del Hombre. Y entonces comienza el Señor en Mateo a decir, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta que el día en que Noé entró en el arca. Mire que esa es una palabra de advertencia. Es una palabra de advertencia para estos tiempos, generalmente. Es un mensaje de Dios. Prácticamente lo que quiso decir era que hasta que el día en que Noé entró en el arca, porque el único, escúcheme bien, el único advertido, el único que tenía la advertencia, el único que tuvo la revelación, el único que se acogió a la orden de Dios, fue Noé. Y obviamente su familia, pero la cabeza fue Noé. Los oídos prestos fueron de Noé. Noé pudo atender
escuchar, obedecer la voz de Dios. Y esa voz de Dios tenía que ser ministrada a otros. De hecho, la palabra del nombre, el significado del nombre Noé en el hebreo es Noach o Nuach, que significa quieto o significa reposo. Entonces, había un hombre llamado reposo, que es el significado de Noé. Y ese varón con ese significado del nombre de Noé llamado reposo tenía que ministrar reposo y tenía que predicar prácticamente reposo para que los oídos prestos atendieran la voz de Noé, que en medio de tantas cosas iba a haber reposo para el pueblo. Pero me gusta en Mateo capítulo 24:39, donde dice, y no entendieron lo que Noé ministraba en ellos, hasta que vino el problema y se los llevó a todos, dice la palabra del Señor. Vino el diluvio. Entonces, ¿qué nos invita el Señor? Que en estos tiempos seamos esos instrumentos de paz, predicar el Evangelio, advertir al mundo, a las personas que están afuera, decir, mira, te invitamos que vengas a este camino, te invitamos que aunque sabemos que algún día vamos a partir, vamos a morir, la cuestión no es vivir como vivimos o disfrutar lo que tenemos aquí en la tierra para disfrutar, que son muchas cosas bonitas, porque el mejor deleite, el mejor disfrute es después que partamos de este lugar, si partimos con el Señor, porque realmente dice la palabra que Él es nuestro Señor, Él es el Señor del reposo. Fíjense que ya este calificativo ya no se le da a Noé. Ya este calificativo, ya el mismo Señor dice que Él es el Señor del reposo. ¿Quién, pastor? Jesús de Nazaret. Y el único que nos da reposo, que nos da paz, que nos da tranquilidad, es nuestro Señor Jesucristo. El único. Y a Él tenemos que predicar en este tiempo. En este tiempo tenemos que predicar que hay una paz, que hay una tranquilidad, que se llama Jesucristo. Él es el Señor del reposo. Por eso Hebreo dice, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Quiénes no entrarán en el reposo del Señor? Dice en Mateo que los que no entendieron, los que no querían entender y mucho menos los que no querían obedecer.
Y muchos entraron en el reposo. Muchos en el Antiguo Testamento entraron en el reposo. De hecho, dice que la palabra que con Noé entraron 7 miembros de su familia, con el 8. Y entraron en el reposo dentro del arca. Hebreos dice que queda un reposo para el pueblo de Dios. Para el pueblo de Dios hay un reposo. Aquí, este mundo, esta tierra está llena de sufrimientos, de problemas, de dolores, de una cantidad de cosas. Pero yo creo que si el Señor nos está brindando, nos está dando la oportunidad, el Señor nos está diciendo que hay un reposo que se llama Cristo, entonces tenemos que atender esa voz, atender la voz de Dios. Porque la palabra reposo aparece 213 veces en la Biblia. En la Biblia aparece 213 veces. Y dice que Jesús es nuestro día de reposo. Por eso había una pelea en aquellos tiempos entre los judíos, los fariseos, los doctores de la ley, cuando Jesús hacía un milagro en el día de reposo. Y él les dijo: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Porque el día de reposo fue hecho a causa del hombre, no el hombre hecho a causa del día de reposo. Y esa era la pelea que ellos tenían. Dice por acá Marcos 2:27, también les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Y ese día de reposo, quizás cuando uno llega acá al Evangelio, va a ser un día, quizás va a ser un día en que nos vamos a confrontar, aún estando bajo la cobertura del Señor, con situaciones adversas, difíciles. Pero el reposo que Él nos brinda es un reposo eterno, un reposo con plenitud. De hecho, ¿por qué el Señor dice que ese día de reposo fue hecho por causa del hombre? Bueno, fácil y llanamente porque en Génesis capítulo 2, creo que dice allí en el 2, si usted se va a su Biblia electrónica, se va a su Biblia tradicional, allí usted puede mirar allí en su Biblia tradicional esa parte importante, porque en Génesis capítulo 2 dice en el 1, versículo 1, dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. O sea que el último día que el Señor creó fue el primer día
de reposo para la humanidad. O sea, el primer día que el hombre vivió realmente fue reposo para la humanidad. Si usted no lo sabía, se lo voy a repetir. El primer día de la humanidad o el primer día del hombre fue día de reposo. Por eso él dice que el día de reposo fue hecho para la humanidad, fue creado para la humanidad y no la humanidad creada para el día de reposo. O sea, el Señor nos brinda desde el principio el día de reposo, el día de reposo. Y Noé, cuyo nombre significa reposo, fue el instrumento que Dios envió. Dios envía a Noé en aquella época porque dice la palabra que había desorden. Había desorden. Había situaciones adversas. Por eso en Mateo él dice, porque como en los días de Noé, más como en los días de Noé, y abajo dice, porque como en los días antes del diluvio. O sea que hubo un detonante por el cual el Señor se manifestó de una manera airada. Porque la misma palabra en Génesis dice que se corrompió la tierra delante de Dios. Y estaba la tierra llena de violencia. Entonces, cuando Mateo dice prácticamente que como en los días de Noé, no está hablando solamente la estructura de lo que dice allí, la estructura, no dice de la estructura que tomaban, comían y se daban en casamiento, sino también está hablando de la corrupción de la humanidad delante de Dios, de la corrupción de la tierra, refiriéndose a la humanidad, la corrupción delante de Dios. Y también se refiere, como en los días de Noé, a que la tierra en aquella época estaba llena de violencia. Entonces tal parece como que en este tiempo, como que lo que está advirtiendo el Señor era que cada día en este tiempo se está llenando más de violencia. Y esa es una señal, amado hermano, amada hermana, esa es una señal impresionante que Dios nos está advirtiendo que la corrupción está llegando a todos los ángulos de las instituciones, de los gobiernos. No hay ningún gobierno a nivel mundial donde no entre la corrupción. De hecho, no va a haber gobiernos a nivel mundial perfectos. Siempre va a venir allí una saeta llena de corrupción. Y dice que antes del diluvio, lo dice en Génesis capítulo 6:11, si usted lo quiere corroborar, dice que la tierra estaba llena de violencia, y eso fue visto por Dios. Él vio la violencia multiplicada, vio la corrupción, y dice que toda carne había corrompido su camino. Toda la humanidad estaba corrupta, y la determinación del Señor, sí, lo que le reveló realmente a Noé fue que le dijo: Noé, mira, yo he tomado una decisión y he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia.
a causa de ellos mismos. Y a causa de ellos mismos, yo los voy a destruir a ellos, a todos ellos. ¿A quiénes, pastor? Los que no enderezan su camino, los que viven en corrupción, ¿sí? Los que viven en corrupción, los que no quieren cambiar la violencia por la sobriedad, por la calma. O sea, los que no quieren cambiar, los que quieren vivir en caminos torcidos. Si no hay un arrepentimiento genuino, porque en el mundo hay gente que se arrepiente, pero no busca al Señor. Y el único arrepentimiento genuino que a nosotros nos puede salvar es el arrepentimiento delante de Dios. Porque hemos explicado que aún Judas, usted conoce la historia de Judas, lo que hizo Judas. Judas dice la palabra que se arrepintió, pero se arrepintió delante de los hombres. Y eso causó en Judas la destrucción. Y eso es lo que el Señor está advirtiendo en este tiempo. Sería bueno que usted saliera a las calles con una bocina, con un parlante, predicara estas cosas de esta manera. Decir que el que no quiera enderezar su camino, pues que no lo enderece. Porque el enemigo va a tratar de avergonzarnos cada día más. De avergonzarnos cada día más. Dice la palabra del Señor que nosotros no somos de los que retrocedemos. Porque vamos a mirar ahí una cita bíblica. Nosotros no somos de los que retrocedemos, sino nosotros somos de los que avanzamos. O sea, prácticamente, diríamos de una manera popular, no nos interesa lo que pasa. Nosotros vamos avanzando. Vamos a buscar esa cita bíblica donde dice que nosotros no somos de los que retrocedemos. Vamos a ver esa cita bíblica que dice que nosotros no somos de los que retrocedemos en Carta a los Hebreos. Vamos a mirar Carta a los Hebreos, capítulo 10. Carta a los Hebreos, capítulo 10. En el versículo 39. Ahí está la palabra. Hebreos 10:39 dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Mire lo que dice bien la palabra. Dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Pastor, ¿pero por qué dice eso? Porque lo que trata de decir el autor de Hebreos es que retroceder es un acto de cobardía. Retroceder es un acto de volver atrás. De decir, no, ya no sigo más en este camino. Ya, me retiro. No voy más. Ya me cansé. ¿Y sabe cómo se llama eso, hermano mío? ¿Sabe cómo lo llama el Señor en la palabra a los que retroceden? Eso se llama apostasía. Porque la palabra retroceder, mira, la gente habla de apostasía y ni siquiera sabe qué es la apostasía y de dónde viene la apostasía. Pero la palabra retroceder es la palabra griega hupostolé, que significa volver atrás y significa apostatar.
o apostasía. O sea que la apostasía está muy relacionada con la cobardía. Y la misma palabra dice que los que apostatan de la fe, los que retroceden, no hay salvación para ellos. Por eso en Hebreos 10:38 atrás dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, fíjese lo que dice, y si retrocediere, o sea, la persona, si retrocediere en la fe, si usted retrocede en el camino a la fe, es un apóstata. Entonces la gente piensa que los apóstatas son los que están sembrando discordia únicamente, los que están predicando un mal evangelio. Y no, está completamente equivocado. El apóstata es el que rehúsa, es el que se retrae, es el que retrocede, el que vuelve atrás. Ese es un apóstata, dice la palabra. Por eso dice que dice el escritor de la carta a los Hebreos, dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, algo así como que nosotros no somos de los que apostatamos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma, fíjense, del alma. Por eso es que el Señor nos cuida mucho a nosotros. Y creo que hay una palabra en Juan capítulo 6, allí, Juan capítulo 6, donde dice, hay una situación bastante tremenda en Juan 6:60, que esto lo hemos leído muchas veces, y dice, en Juan 6:60, cuando el Señor habla de las palabras de vida eterna, dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, esto os ofende. Y más adelante, en Juan 6:66 y 67, dice que desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. Volvieron atrás. O sea, perecieron. Y él le dice, entonces confronta a los 12 y le dice, ¿queréis iros vosotros también? O sea, ¿quieren retirarse del camino? ¿Quieren apartarse del camino también? ¿Quieren quitarme del camino? ¿Quieren apostatar de la fe? Porque los que apostatan de la fe, no hay salvación para ellos. Ahí lo dice Hebreos. Y por eso el Señor acá los cuida a ellos. A ellos los cuida. Y es Simón Pedro el que saca allí el sartén por las manos, lo coge y dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Fíjese, palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero el Señor los confronta no para avergonzarlos, como hacemos muchas veces que predicamos para avergonzar al hermano, para confrontarlo, porque no tenemos la capacidad, muchas veces, no tenemos la personalidad de ir allá a hablar con el hermano cara a cara, sino que nos paramos un altar para tirar piedra, para tirar puya, para tirar palo. Pero la palabra nos habla con referente a esas cosas, nos habla que hay una instancia, hay un escalafón para poder solucionar un problema con un hermano de la iglesia. Estamos hablando de la iglesia en este caso. Por eso es que nosotros podemos mirar todas estas cosas, hermano. Que no nos dé vergüenza de predicar esto.
De decir, mira, si ustedes no buscan el verdadero camino del Señor, hay gente que busca el camino de tibieza, nada más, de vez en cuando. Y a todo le dice amén. Mire, hasta la gente del mundo habla de amén, hasta la gente del mundo habla de bendiciones. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Pero realmente lo que quiere Dios es que seamos estrictos con nosotros mismos. Dice en Isaías que hagamos esto sin dejar de hacer aquello. Claramente es lo que dice el Señor en su palabra. Claramente. Eso es lo que dice el Señor en su palabra. Por eso la palabra en Génesis es clara. Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6. Por eso dice, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser. Voy a poner fin a todo esto. Pastor, y estamos a ¿cómo diríamos? Estamos a punto de que pase esto. Hermano, estamos a punto de que pase esto. Porque esto es una advertencia. El Señor está mandando un mensaje contundente en este tiempo a través de su palabra. Él dice como en los días de Noé, entonces la gente se va enseguida, que tomaban, que se casaban. No, pero hay muchas cosas que pasaron en los días de Noé. Entre ellos, corrupción de una manera profunda en todos los campos. Violencia hasta decir no más. Y este es un tiempo donde esas dos cosas se han multiplicado. Por eso el mismo Jesús lo dice, pastor, pero eso fue en el Antiguo Testamento. No, Jesús dice en el Nuevo Testamento que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará por haberse multiplicado la maldad. Y en este tiempo tenemos un aparatico que se llama el celular, la tablet, los televisores, los Smart TV. Sí, y a través de todos esos medios o equipos de comunicación, las redes sociales, porque el internet no es que sea malo, malo es el uso que le damos nosotros. Entonces, la maldad se ha multiplicado a través de esas cosas, porque ya nos hemos vuelto hasta insensibles. Nos hemos vuelto hasta insensibles. Nos hemos podido dar cuenta que un accidente de cualquier índole, aéreo, terrestre, marítimo, acuático, ya cualquiera puede filmar algo y subirlo a las redes. Ya la gente no sale a socorrer al prójimo que se cayó, que se golpeó, sino enseguida corre con el celular a filmar para subirlo a las redes y ganar puntos. Y eso ha llamado en este tiempo a la insensibilidad de la humanidad. Y así se ha llenado de violencia todo, porque ahora los niños pegados allí en una tablet, en un celular, jugando ya juegos online, ya sienten un deseo interno, una desesperación, un estrés por la violencia y quieren vivirlo en carne propia. Por eso dice que la tierra estaba en los tiempos de Noé llena de violencia, y en este tiempo, pastor, en este tiempo dice el Señor, como en los días de Noé. En ese tiempo estaba llena de violencia y en este tiempo está llena de violencia. Se está multiplicando cada día más. Esas son las señales que nos están advirtiendo a nosotros como cristianos, como discípulos, como creyentes, que el día del Señor está cerca. Y cada uno, mire, aquí dice que toda carne había corrompido su camino, y en este tiempo
cada uno, cada carne, cada persona corrompe su camino como ellos quieren. Y Proverbios dice claramente que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Eso es lo que nos está diciendo el Señor a través de la palabra en este día precioso. Eso es lo que nos está diciendo en Hebreos. Eso es lo que nos quiere decir en Hebreos. Eso es de lo que nos está cuidando el Señor a nosotros. En Hebreos, cuando dice que el justo vivirá por fe, pero no aquí en la tierra. No, eso no es aquí en la tierra, hermano. Usted escucha muchos hermanos, inclusive de una manera equivocada. Yo vivo por fe. No, no es aquí. Aquí estamos por la misericordia del Señor que nos da a nosotros. Pero el vivir por fe es después que partamos con el Señor. Dice que el justo vivirá, futuro. No dice vive. Dice más, el justo vivirá, futuro. Es futuro por fe. ¿Cuándo, pastor? Cuando partamos de esta tierra. Por la fe, ¿quién? En Cristo. Porque cuando nosotros, los cristianos evangélicos, los que estamos en el camino, partimos, mire, dice la palabra que el Señor no nos dejará avergonzados, nos va a llevar con Él y vamos a vivir juntamente con Él. Por la fe en Él, nosotros hemos puesto los ojos en Él, puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Nosotros. Y si dice la palabra que si nosotros retrocedemos, no agradamos al Señor. Porque el retroceder, que ya explicamos que es apostasía, es para perdición. Y los que tenemos la fe intacta en Cristo es para que nuestra alma sea tenida en cuenta. El Señor la tenga en cuenta. Y muchos no te van a predicar esto. Y muchos van a sacar una cantidad de excusas. Pastor, pero es que aquello, pastor, es que yo estoy sufriendo, pastor, es que, pastor. Pero el problema es que usted no está leyendo la palabra como debe leerla. En esta versión dice, en la PDT dice, pero nosotros no somos de los cobardes que se vuelven atrás y se pierden, sino de los que se salvan por su fe en Cristo. Ahí lo dice claro. La RB 162 dice, mas nosotros no somos de aquellos que se retiran para perdición, sino de los que creen para salvación del alma. La Biblia es completamente clara, hermano. Clarita. Nosotros somos de los que avanzamos para alcanzar el oportuno socorro. Escrito está de esa manera. Y así lo tenemos que predicar de esa manera. Entonces, hablamos mucho que los apóstatas. Pero nosotros podíamos hablar de que en algún momento sí hemos sido apóstatas, aquí, estando en este camino. Y va a haber una apostasía, una contaminación de apostasía impresionante. Va a haber un nivel de apostasía impresionante. Dice aún la palabra que aún los escogidos van a ser engañados, los escogidos. Pero de ahí a que sean engañados los escogidos, a que se pierdan los escogidos, hay un paso muy gigante. Porque usted puede ser engañado y usted puede volver otra vez al camino en este tiempo. Pero usted puede ser engañado y si usted vuelve al camino,
Usted puede entrar en apostasía, puede entrar en rebeldía, puede retirarse, puede decir no voy más. Eso se llama apostasía. Por eso, la segunda carta de Tesalónicas 2:3 dice, nadie os engañe en ninguna manera. Fíjate lo que dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, la rebeldía general, esos son términos generales, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea que va a venir una persona que se va a llamar el hijo de perdición, al igual que Judas. Judas dijo el Señor que era un hijo de perdición. Cuando el Señor ora por los discípulos, Él declara una palabra allí y Él dice, a los que me diste. Vamos a buscar esa palabra en Juan capítulo 17. Esto es con la palabra. Escrito está, vamos a la palabra. Eso está escrito. Donde el Señor dice que los que me diste. Vamos a mirar. Aquí está. En Juan capítulo 17:12. Juan 17:12 dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. O sea, prácticamente lo que Jesús está haciendo es dando un parte. Está dándole un parte al Señor. Le está dando un parte al Señor. Ninguno de ellos se perdió sino el hijo de perdición. Y se va a manifestar otra vez alguien con ese título que se va a llamar el hijo de perdición. Alguien así como con el espíritu de Judas, de apariencia, dice la palabra, de apariencia de piedad, pero va a ser un Judas. Y el Señor nos advierte de eso, pastor. Claro que el Señor nos advierte de eso. El Señor nos advierte en la segunda carta de Timoteo. La segunda carta de Timoteo 3:5 lo dice, cuando habla de los caracteres de los hombres en los postreros días. Dice que debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. O sea, hombres calumniadores que tendrán apariencia de piedad. Y lo vamos a coger uno por uno. Hombres vanagloriosos que van a tener apariencia de piedad. Es una manera de engañar a la gente. Y él finaliza diciendo, a estos evítalos. O sea, activa el discernimiento de espíritu. Hay que activar el discernimiento de espíritu. Que va a haber hombres que aparentan misericordia, pero son amadores más de los deleites del mundo que de Dios. Y son amadores más de ellos mismos. Y son amadores más de otros, de los ídolos. Mire lo que dice la palabra. A estos evita. O sea, mucha gente que, si no tenemos activo el discernimiento de espíritu,
Habrá gente, nos vamos a encontrar en el camino con una cantidad de gente con apariencia de piedad, y nosotros, como no tenemos el discernimiento de espíritu, no, es que él es bueno, esa persona, no, maravillosa, pero va a ser una persona soberbia, una persona desobediente, una persona ingrata por dentro, porque la palabra dice que él pesa los corazones. Otras cosas que hay que evitar, dice Tito 3.9 dice, pero evita las cuestiones necias, genealogías, contenciones, discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause, mire lo que dice, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. O sea, apártate del mal. Esto nos lo está advirtiendo el Señor a través de su palabra. Esto no es palabra mía, ni que yo pienso, que yo creo, porque yo estudié. No. Eso está escrito en la palabra tal y cual como está escrita. Aquí no nos estamos inventando nada, que yo creo, que mi teología, que mi licencia. No, hermano, que yo hablo en lengua, que yo sé de griego, que yo sé arameo. No, hermano, no. Esto lo dice la palabra. Y una manera de apartarse es no que me vengan a engañar. Hermano, es que estamos prestos a que nos engañen. Nosotros damos frente a muchos engañadores. Nosotros estamos en riesgo diario de que nos estén engañando. Riesgos de que nos estén engañando. El problema es que yo me vaya atrás del engañador. Ahí sí dice la palabra, ojo, apártate de ese mal, porque ese mal te va a hacer apartar, o sea, caer en apostasía delante de Dios. Y volvemos a donde iniciamos, a Génesis capítulo 6, ya para ir cerrando en este día de bendición. Tener en cuenta que ya Dios lo hizo tantos miles de años antes que escribieran a Juan y dijera que como en los días de Noé. Y se están dando cosas como en los días de Noé, no solamente usted viendo la gente como se corrompe, sino también el medio ambiente también era diferente. Cambio climático que le llaman hoy. Igual, allá hubo cambio climático, pastor, sí, porque allá era todo lo contrario. Allá no llovía, dice la palabra, sino que salía un vapor que refrescaba la tierra. Eso se llama, por eso las personas demoraban más tiempo con más edad, por la atmósfera. En este tiempo es todo lo contrario. Ha habido un cambio climático porque la tierra se ha llenado de maldad. Y es todo lo contrario. Ahorita no sabe si usted es verano, si es invierno, si es primavera. Y cuando es verano es intenso, más intenso todavía. Cuando es invierno es intenso. Cuando es primavera, en los países de primavera es más intenso. Y en los de otoño, intensos. Pastor, ¿y es culpa de quién? De los gobiernos. No, de usted y de mí, del hombre, de la humanidad, porque nosotros también somos culpables de eso. Nosotros. Alabado y bendito el nombre de el Señor.